Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que puedas acompañarnos una vez más a este programa Promesas para ti. Nos sentimos muy bendecidas de que estemos una vez más escuchando de la palabra de Dios y en esta ocasión quiero compartirte una promesa que la verdad la hemos escuchado también en algunas ocasiones, pero no queremos dejar pasar por alto todo lo que implica esta palabra. Y esta promesa la vamos a encontrar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, y quiero leértela en este momento. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Quiero comentarte que la inseguridad se ha plantado en muchos de nuestros hogares, obviamente con todo esto que está pasando, y no solamente en lo material o en lo económico, sino también en el área espiritual. En muchas ocasiones, te repito, con todo lo que estamos viviendo, a veces no definimos en qué confiamos o en qué creer, y honestamente, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, lo cierto es que a veces las circunstancias que nos rodean, ya sea la enfermedad, la violencia, la duda, el miedo e incluso la incertidumbre nos hace dudar de todo lo que nosotros decimos que creemos y nos cuesta muchas veces demostrar nuestra verdadera fe en Dios. Sin embargo, este temor es una emoción. El temor es una emoción propia del ser humano, la cual nos indica muchas cosas. Nos puede indicar un posible peligro, nos puede indicar malos recuerdos, nos puede indicar incluso el temor puede estar asociado con algún trauma, con carencias, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros conocemos de Dios, también nos damos cuenta que el temor puede ser reflejado ante el abandono. Por ejemplo, hay personas que pueden tener temor o miedo al abandono, al rechazo, a la crítica, a las enfermedades, al fracaso, a lo desconocido, a la muerte, al futuro, etcétera. Sin embargo, tenemos que ponernos a pensar que la mayoría, no todos, porque algunos de los temores son causados por traumas. Sin embargo, también hay temores que son causados porque no tenemos el control de las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Estamos muy acostumbradas a querer tener el control de las cosas que pasan a nuestro alrededor y cuando nosotros no lo tenemos, pues obviamente nos sentimos con esa incertidumbre y con ese miedo, con ese temor de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a decidir? Etcétera. El día de hoy quiero compartirte que así como muchos siervos de Dios pasaron por muchísimas circunstancias en todo lo que la Biblia nos explica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos cuenta historias acerca de personas, hombres y mujeres que pasaron por muchas adversidades. Seguramente, estoy segura que en cada uno de ellos también existieron dudas, existieron incertidumbres, existieron miedos, y uno de estos ejemplos es precisamente Josué, que es parte de la promesa que yo te leía en un principio. Y Josué llega un momento en su vida en que él se enfrenta a tomar una gran responsabilidad que asumía delante de Dios. Pero él lo que hizo fue exponer su corazón con total honestidad delante de Dios para que Dios empezara a completar la obra en él y para su pueblo. Es muy importante que cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil, lo mejor que podemos hacer es exponer nuestro corazón con total honestidad a Dios. Y la verdad es que eso es algo que Dios llega y sana y nos vivifica, el decir, Señor, sabes que tengo miedo de esta situación o tengo temor o no sé cómo controlar esto o no sé cómo responder o qué decisión tomar. Y cuando nosotros exponemos nuestra situación y nuestro corazón delante de Dios con total honestidad, sin estarnos justificando, sin estar diciendo, no, Señor, ¿cómo voy a tener miedo si yo creo en ti? Es normal. Sin embargo, cuando nosotros lo reflejamos y se lo decimos a Dios con honestidad, Él nos da ese apoyo, Él nos da esa fortaleza, Él nos da esa salida para que nosotras podamos salir adelante. Entonces,
El temor, el peligro que nosotros vemos en el temor cuando no lo enfrentamos o cuando no se lo entregamos a Dios es que nos va a paralizar. Es como cuando pasa un trauma. En estos días yo estaba aprendiendo que cuando hay un trauma, la manera en la que la gente puede responder es paralizándose, huyendo o atacando. Y la verdad es que el temor hace eso en nosotros, sea la circunstancia que nosotros podamos vivir o el miedo que podamos pasar o la incertidumbre, no, cuando nos causa cierto miedo, vamos a tener cualquiera de esas tres reacciones. Hay gente que huye de los problemas, hay gente que enfrenta los problemas, pero a veces las enfrenta con cierta agresividad, a lo mejor no con la manera correcta, pero también hay personas que se paralizan y no saben hacia dónde ir o qué hacer o cómo resolver alguna situación. El caso de Josué a mí me llama mucho la atención porque, y me encanta porque Dios le pide a Josué algo que él podía hacer. Y Dios le dice a José, esfuérzate y sé valiente. Es decir, necesitamos de esfuerzo, sí, necesitamos de valor, pero estas palabras a veces las tomamos como algo cotidiano. La verdad es que desafortunadamente las hemos escuchado tanto, en muchísimas ocasiones que le quitamos el contexto de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere decir a través de estas palabras que él le dijo a Josué. Tenemos que tomarle la importancia de lo que Dios nos está diciendo en estas palabras y no tomarlo como un eslogan del día. Es como cuando leemos Filipenses 4:13, que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y honestamente, a veces yo he escuchado esa frase como un eslogan personal, ¿no? Y para todo, hay personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si fuera un eslogan publicitario. Y la verdad es que no. La verdad es que Pablo, cuando dice estas palabras, Pablo estaba en la cárcel. Pablo comenta que él había pasado hambre, que él ya había estado en abundancia, pero que también había pasado hambre, que él, obviamente en esas circunstancias estaba encarcelado Pablo y él había sido ya golpeado, había sido perseguido por compartir el evangelio. Y a pesar de todas esas adversidades, en otras ocasiones él fue golpeado y él fue encarcelado varias veces. Sin embargo, ahí estando en la cárcel, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, yo debo de tener contentamiento porque solo Cristo es el que me llena, solo Cristo es el que me levanta, solo Cristo es el que me ayuda a salir adelante. Y Pablo aprende que sus circunstancias no lo iban a mover. Pablo aprende que a través de las circunstancias él iba a aprender que Dios nunca lo iba a dejar. Y a mí me encanta esto porque con todas las cosas que pueden pasar en tu vida, en mi vida, yo siempre he pensado que si Dios nos permite las adversidades es porque Él siempre quiere sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón, no para los demás, sino para uno mismo. Me gusta imaginar que a veces los tiempos difíciles o las cosas que no son tan gratas que a veces Dios permite que vivamos, son como si fuera un espejo que Dios nos pone enfrente y que nos dice, mira, ante esta circunstancia, observa y ve cómo reaccionas. Porque a veces no nos damos cuenta, a veces justificamos nuestros actos, justificamos nuestras palabras, justificamos nuestras acciones o nuestras actitudes y no queremos darnos cuenta o no nos damos cuenta de lo que todavía hay en nuestro corazón. Y Dios ocupa estas circunstancias difíciles para que salga lo que hay en el corazón de cada una de nosotras. Y esto no es porque sea malo o no es porque Dios diga, ya viste, esto estaba mal en ti o por exhibirte. No, es porque Dios todos los días quiere transformar nuestra vida, todos los días quiere demostrarnos que Él está con nosotros, todos los días Dios quiere decirnos, no estás sola, yo estoy contigo, pero mira, necesitas cambiar esto, es por beneficio nuestro. Mira, necesitas darte cuenta de esta actitud porque no me está agradando. Necesitas moldear esta área o cambiar esta área, pero no te voy a dejar sola. Entonces, es muy padre el pensar en estas palabras de Pablo, es bien padre pensar en estas palabras que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente.
Y me encanta porque en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9 de Josué 1, Dios se lo repitió varias veces. Y todavía en el versículo 18, los de la tribu de Manasés, los de la tribu de Rubén, los de la tribu de Gad, todavía le vuelven a repetir a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y a lo mejor, pues sí, la manera más padre o más sencilla de pensar es decir, pues Josué era un cobarde. Y no, la verdad es que yo no creo que Josué sea un cobarde. Sin embargo, yo pienso que Josué sí tenía ciertas dudas o sí tenía cierto temor de poder hacerle frente a lo que se venía más adelante. ¿Por qué Dios le insiste tanto en que se esforzara y sea valiente? Dios le dice algo que él podía hacer y hoy quiero decirte que Dios nos está diciendo algo que tú y yo podemos hacer, que es esforzarnos y ser valientes. Y no era esforzarse y ser valiente porque iban a tomar la tierra de Canaán. Dios ya le había prometido en capítulos y versículos anteriores de este libro, podemos leer que Dios le dice a Josué, yo te voy a entregar la tierra, yo te voy a entregar a tus enemigos. O sea, Josué iba con la convicción de que iba a tener la victoria. Entonces, ¿de qué le estaba diciendo que tenía que esforzarse y ser valiente? Canaán era un pueblo idólatra y como pueblo idólatra pues obviamente tenían miles de prácticas y el pueblo de Israel venía de salir de otra ciudad idólatra que era Egipto. Sin embargo, Dios le dice a Josué, tienes que esforzarte porque no debe de haber nada que influencie en lo que yo te estoy diciendo. No tiene que haber nada que vaya a influenciar en que tú me tengas que obedecer. No tiene que haber nada, no te dejes influenciar en la mente, en tus actitudes, en tus acciones, de todo lo que tú puedas ver a tu alrededor. Entonces, eran varias circunstancias y lo que Dios le dice a Josué es, esfuérzate y sé valiente en la sabiduría y esfuérzate y sé valiente en la obediencia con responsabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues obviamente no es fácil, ¿verdad? No es fácil, se lee muy rápido, se puede explicar muy fácil, pero no es fácil, no es fácil, y menos para Josué, porque Josué venía de un antecesor. Él estuvo todo el tiempo pegado con un siervo de Dios llamado Moisés. Y Moisés era el siervo de Dios, el gran siervo de Dios que había estado hasta arriba del monte para que Dios le diera sus mandatos. Es el mismo Moisés que sacó a su pueblo de Egipto, es el mismo Moisés que abrió el Mar Rojo, es el mismo Moisés que oró y cayó maná del cielo. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un gran siervo de Dios. Y Josué estuvo mucho tiempo pegado con Moisés. Él vio cómo Dios le hablaba, él vio cómo Moisés servía, cómo escuchaba a Dios, con qué atención, con qué dedicación, cómo llevaba a su pueblo. Pero llegó un punto en que Moisés murió y ahora le tocaba el turno a Josué. Y este esfuérzate y sé valiente es, ahora lo que tú has aprendido, tienes que llevarlo por obra. Ahora lo que tú viste en Moisés, yo voy a hacer otras cosas contigo. Tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes mucho o poco, tú puedes tener una gran carrera, tú puedes, ya sea secular o ya sea ministerial, puedes estar a cargo de algo, puedes tener mucho conocimiento, a lo mejor lees mucho o qué sé yo, pero a veces eso no lo es todo, ¿sabes? Es muy importante tener que poner las cosas por obra. Y ese era el punto con Josué. Josué tenía conocimiento, había estado mucho tiempo al lado de Moisés aprendiendo muchísimas cosas que yo creo que ningún hombre en ese momento había podido tener el privilegio de ver cerca de Moisés. Sin embargo, ahora le tocaba a él ya hacerlo por su propia cuenta, llevar todo lo que había aprendido, pero por su propia cuenta, obviamente de la mano de Dios. Y yo creo que fue uno de los momentos con más incertidumbre o con más miedo o más difíciles para Josué, porque él pudo entender en ese momento que no era por sus propias fuerzas, él pudo entender en ese momento que no era por todo el conocimiento que él tenía, por lo aprendido o lo vivido, que no era nada más estudiar textos, estudios, cursos, sino que todo esto ahora tenía que dar un fruto.
Y yo creo que es el punto en el que Dios quiere hablarnos en esta hora. Decimos muchas veces estas frases o este versículo, pero tenemos que dar ese fruto, tenemos que demostrar, tenemos que activar nuestra fe para poder dar ese fruto de ser esforzadas, de ser mujeres esforzadas y de ser mujeres valientes. Lo cierto es que la Biblia contiene toda la sabiduría. Y cuando hablamos que Josué tenía que ser ahora esforzado y valiente en la sabiduría, era llevarlo por obra, porque hay muchas personas que son inteligentes y la inteligencia tiene que ver con el conocimiento humano, con el conocimiento secular, si lo podemos llamar así, pero la sabiduría va más allá. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría tiene que ver con una obediencia, tiene que ver con despojarte de ti misma, con a veces despojar tus pensamientos, las situaciones que podemos estar viviendo para poder hacer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos distinguir cuando nosotros estamos actuando de una manera sabia? O cuando alguien nos da un consejo, de repente uno dice, necesito un consejo sabio. ¿Cómo podemos distinguir cuando las cosas vienen de parte de Dios? Pues es bien fácil, simplemente el consejo o lo que la palabra de Dios nos va a decir nunca va a estar motivada por ego, nunca va a estar motivada por soberbia, nunca va a estar motivada por presunción, por decir, mírame a mí, ¿no? La sabiduría de Dios nunca va a buscar una contienda, nunca va a buscar división, la sabiduría de Dios, y lo más importante de todo, nunca contradice la palabra de Dios. La sabiduría jamás va a contradecir la palabra de Dios. Si esto no llena, si esa palabra o esos consejos o lo que tú crees que actúas de manera sabia no llena esos requisitos, entonces no es sabiduría de Dios. Santiago 3:17, te voy a leer este versículo, dice que la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. La sabiduría de Dios tiene que traer paz en nuestra vida. La sabiduría de Dios edifica, no va a juzgar, juzga a la luz de la palabra, pero juzga el pecado, no juzga a la persona. La sabiduría de Dios no destruye a la persona, mucho menos va a destruir la identidad de alguien. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y considero que todos como hijos de Dios estamos para levantar, no estamos para derribar. La verdad es que la responsabilidad siempre es muy grande y es por eso que Dios nos pide en esta hora con esta promesa tan bella que nos esforcemos y que seamos valientes, que lo pongamos por obra a la manera de Dios y no con los métodos humanos. Dios nos enseña todos los días algo nuevo a través de su palabra y la verdad es que es la mejor manera en la que nosotros podemos buscar ese esfuerzo y esa sabiduría o esas fuerzas y que Dios nos ayude en todo momento. Me encanta porque en este versículo Dios le pide algo bien específico a Josué y le dice que haga las cosas conforme a la ley, que lo haga, que no se apartará, perdón, la ley de él, que tampoco él se aparte de la palabra de Dios, es decir, que su boca nunca se aparte de ella y que medite en ella de día y de noche. Y le dice, y si tú la guardas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo es todo. No hay algo a excepción de algo que tenemos que aprender es a que toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, todas dependen de Dios. En todas tiene que ver Dios. No puedes decir, bueno, hoy estudio la Biblia y aquí sí meto a Dios, pero en mis cuestiones de escuela o del trabajo, en mis relaciones personales, no, ahí no tiene nada que ver Dios. No, en todo tiene que ver Dios. La verdad es que su bendita palabra es sabia, es pura, es eterna y es la mejor manera de tomar las decisiones. A veces no sabemos por miedo, por temor qué decisiones tomar. A veces nos vemos atrapadas, nos vemos frustradas, cansadas, porque no sabemos qué decisiones tomar ante una situación difícil.
pero el mejor consejo que cada una podemos tener en la circunstancia que te puedas encontrar es a través de la palabra de Dios, exponiéndolo en las manos de Dios. Aunque a los demás les parezca tu decisión descabellada, aunque digan, no, no es lo correcto, o cómo puedes pensar así, cuando tú oras a través, con la palabra de Dios en mano, cuando tú oras y permites que Dios haga su voluntad, créeme que todo va a salir bien. ¿Cómo lo podemos, cómo nos vamos a dar cuenta? Con el tiempo nos vamos a dar cuenta. ¿Y de qué manera? Porque tiene que haber fruto. Cuando hay fruto es porque las cosas se hicieron en la manera sabia y porque decidimos obedecer, así de sencillo. Entonces, la obediencia y la fe siempre, siempre van de la mano. Es un tema muy extenso, es un tema muy padre. Sin embargo, creo que es muy importante el que en estos tiempos podamos recordar esto. Lo que pensábamos que era para un mes ya se ha extendido a 2, 3 y ahora ya casi es medio año. Sin embargo, sabemos que Dios no nos ha dejado, que hayas pasado la circunstancia que hayas pasado, yo no sé si difícil, económica o a lo mejor lamentablemente perdiste a alguien, no lo sé, o tal vez estás en depresión o triste o cansada o frustrada o estresada también. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios nos pide que nos esforcemos y seamos valientes, pero lo que viene después de lo que Dios nos pide es la hermosa promesa, porque Él nos dice que todo lo que hagamos nos va a ir bien y que Él nunca, nunca nos va a dejar. Y yo quiero que te lleves esto en tu corazón el día de hoy. Hay un proverbio judío que a mí me gusta mucho que dice que ser un ejemplo para tu hijo no es una manera de enseñarle, es la única. Y la verdad es que tenemos un Padre amoroso y un Padre eterno, un Padre sabio, que a través de su Hijo Jesucristo, Él nos enseñó de qué manera debemos de esforzarnos, de qué manera debemos ser valientes, de qué manera debemos mantenernos firmes, de qué manera debemos mantener nuestra fe, de qué manera debemos aprender a amar, a ser pacientes. Y es a través de su Hijo Jesucristo que Él nos enseña todas estas cosas con su ejemplo. Así es que el día de hoy yo te quiero invitar que si en algún momento tú te has sentido así, tú te acerques a Dios, le pidas a Dios con todo tu corazón y yo estoy segura que Él ahí en su momento te va a escuchar y Él va a poder responder esa oración o esa petición en el momento que así sea. La verdad es que sin la palabra de Dios, sin la fe y sin el ejemplo, cualquier edificio, llamando edificio lo que tú construyas, sea tu familia, tu trabajo, tu ministerio, una amistad, cualquier edificio no va a crecer alto y crece chueco o seguramente se va a caer. Las personas que Dios ponga a tu alrededor, es importante que tú puedas guiarlas con esa sabiduría y con esa fe. Y si tú no te sientes con las fuerzas, estamos aquí para ayudarte. Yo te invito a que hables a cualquiera de los teléfonos que aparecen, que te comuniques a través de las redes sociales y yo sé que siempre va a haber una persona que pueda escucharte y que pueda ayudarte en lo que tú necesitas en este momento. La verdad es que este personaje de Josué nos enseña como un ser humano como tú y como yo, con defectos, con debilidades, permaneciendo en las manos de Dios, permaneciendo en las manos de Cristo, se puede llegar a conquistar grandes batallas. Solo nos pide que confiemos, solo nos pide que creamos, déjate llevar por su mano y te aseguro que venga lo que venga, Cristo nunca te va a dejar. Así es que solo seamos mujeres esforzadas y valientes. Muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión, en este programa. Agradezco mucho y pues te invitamos a que nos sigas viendo para la siguiente semana y que no te pierdas cada uno de los eventos, de las cosas que van subiendo en la página. Y nos da muchísimo gusto que puedas escuchar de la palabra de Dios y que podamos aprender juntas. Gracias y que Dios te bendiga, que pases un excelente día. Bye bye.